Hola, soy Eduardo Ruiz Baena, alumno del Máster de Información y Comunicación Científica que realiza este trabajo para la asignatura La Comunicación Social de la Ciencia y la Tecnología. El artículo seleccionado para realizar este trabajo se titula La recurrencia metatásica en el cáncer colorectal surge de la célula EMP1 plus residuales. Es una investigación realizada por el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona. Antes de todo, quizás deberíamos analizar palabra por palabra el significado del artículo para ponernos en situación. Aproximadamente 2 millones de personas en el mundo son las que anualmente contraen este tipo de cáncer, el colorectal, que es la tercera tipología más diagnosticada. En el caso de que en este tipo de cáncer se produzca una metástasis, existe un 90% de posibilidades de que el paciente fallezca. ¿Pero qué es una metástasis? ¿Qué es un cáncer recurrente? Se dice que un cáncer es recurrente cuando vuelve a aparecer después de su tratamiento. Esta recurrencia puede ser puntual en una zona, cerca de donde se inició el tumor inicial, o puede estar en otros órganos del cuerpo. ¿Estamos ante una ruptura de paradigma? Podría ser, siempre que esta investigación fuera pionera, fuera una primicia. Esta investigación aporta dos avances significativos. En primer lugar, localiza en el pulmón y en el hígado estas células que generan las metástasis, las llamadas EMP1 plus residuales. Y en segundo lugar, en vez de aplicar quimioterapia o radioterapia, se podría recurrir a activar el propio sistema inmunológico del paciente para combatir a estas células malignas que producen el cáncer. La noticia ha salido publicada dentro de la prensa generalista en los diarios de más repercusión a nivel nacional, también en páginas institucionales y revistas especializadas como Nature y otras dedicadas a la investigación médica. Se hace un análisis de contenido en el cual medio por medio se anota la fecha, el medio en el que sale publicado el artículo, el titular que lo encabeza, la entradilla que continúa, quién firma el artículo, investigando igualmente en el currículum del autor, del redactor, qué foto es la que han utilizado, si es de recursos propios o la han extraído del estudio. Cuando se habla de que la investigación se está haciendo en ratones, se pasan los documentos a Word y en ello se hace un análisis de la extensión en cuanto a caracteres y a número de párrafos para finalmente hacer un análisis de contenido párrafo por párrafo, viendo exactamente el orden que le dan a todas las secciones que tiene la noticia. El estudio comparativo de los artículos me generó dos tipos de dudas. Uno, sobre la investigación en sí, y otra, sobre las fuentes que utilizaron los redactores para obtener la información. Y los motivos, pues mi desconocimiento sobre oncología y porque aparecían datos e informaciones que no se reflejaban en el artículo original de Nature. Solución, pues contactar con expertos, en este caso Registro de Cáncer de la Escuela Andaluza de Salud Pública, y contactar con el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, en este caso con el Gabinete de Comunicación. Esta es la Escuela Andaluza de Salud Pública. Con posterioridad al envío del artículo, recibí una serie de indicaciones de los expertos en cáncer. 3 obviedades que yo mismo constaté volviendo a revisar el artículo y recordando los procesos de investigación médico-farmacológica. En primer lugar, el artículo se ha publicado cuando aún no se ha iniciado la fase de experimentación clínica. Están aún investigando con los ratones. Ya se conocía en otros tipos de cáncer que las células que generaban las metástasis eran diferentes y se ubicaban en órganos distintos al afectado. Y en último lugar, el artículo es muy novedoso y aunque esté ya refrendado, aún es pronto para que se produzcan valoraciones por parte de la comunidad científica. Puesto en contacto telefónico con Naya Barberá, jefa de gabinete de comunicación de IRB Barcelona, recibirían más tarde por correo electrónico la nota de prensa que fue enviada a todos los medios de comunicación.
Me confirmó que la mayoría de los redactores de los grandes medios se pusieron en contacto con el equipo para entrevistarlos directamente, que la noticia, además de responder a la necesidad de informar sobre los avances científicos, también respondía a una necesidad de divulgación que se había contraído con los patrocinadores sociales y con los económicos. El artículo publicado en Nature cumple con todos los requisitos típicos de estas investigaciones científicas. Utiliza un lenguaje muy técnico, solo comprensible para aquellos expertos en la materia, y estuvo durante estudio previo a su publicación durante 9 meses, siendo publicado el 9 de noviembre. En cuanto a la nota de prensa enviada por el Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona, incide mucho en los avances experimentados y en el liderazgo del equipo. También utiliza un lenguaje menos académico, más accesible, y se envió una semana antes de la publicación en la revista Nature. Los artículos de prensa generalista analizados en su conjunto suelen presentar un sensacionalismo en los titulares. La mayoría de ellos realizaron entrevistas directamente con el equipo médico y dejan muchos conceptos sin explicar. La gran mayoría de los artículos se publicaron entre el 9 y el 11 de noviembre del año 2022. Un equipo de televisión española se desplazaría hasta la sede del Instituto de Investigación Biométrica de Barcelona y montarían el siguiente reportaje, titulado "Más cerca de conocer la metástasis". A la mayoría de los pacientes con cáncer de colon se les extirpa el tumor con cirugía, pero aún así, en un 30% el cáncer reaparece en otros órganos en forma de metástasis. Ahora, científicos del IRB de Barcelona han identificado por qué pasa esto. Esta investigación identifica por primera vez las células que son capaces de regenerar la enfermedad y producir metástasis después del tratamiento del tumor primario. Se trata de unas células que están ocultas en el momento de la cirugía, principalmente en el hígado o el pulmón. Unas células muy pequeñas que son invisibles para los pacientes, por lo que no hay muestras humanas. Estos pacientes, teóricamente, no tienen enfermedad, pero una proporción de ellos, los siguientes años, después de la cirugía, vuelven a enfermar. Y es esta metástasis la que provoca un 90% de las muertes por cáncer. Este estudio, además, sugiere nuevos tratamientos para evitarlas. Una forma de evitar estas recaídas es tratar con inmunoterapia previamente a la cirugía. Es suficiente para eliminar las células residuales que se esconden en nuestros órganos y, por tanto, evitar que se formen metástasis después de la cirugía. Los cánceres de colon y recto son los más frecuentes en España. Esta investigación persigue nuevos hallazgos sobre otros tumores con las mismas cualidades. Un inciso antes de pasar al análisis crítico de los artículos. Los pasos en el método científico son la observación, la inducción, la hipótesis, la experimentación, posteriormente el análisis, la conclusión y finalmente la publicación. En el caso del reportaje televisivo no se menciona que se está en una fase de experimentación en ratones. Y es importante porque aún no se ha llegado a la fase de investigación clínica en seres humanos. Escuchando este reportaje parece como si hubieran descubierto todas las células, cuando en realidad se han localizado específicamente las que son del cáncer colorectal. De hecho, en el artículo publicado en Nature se reflejan estos estudios previos que ya han localizado estas células en otros tipos de cáncer. Se escucha decir "el estudio sugiere", pero esto no es científico. Realmente esa hipótesis no se ha revalidado. Y se afirma esta investigación persigue nuevos hallazgos sobre otros tumores con las mismas cualidades. A la vista de este reportaje parece que están sugiriendo que es el único equipo que está investigando este tipo de células. Analizando el artículo del Mundo nos encontramos que utilizan la afirmación "ha demostrado que la inmunoterapia temprana antes de la cirugía puede eliminar estas células ocultas y silenciosas antes de que se produzca la extensión a otros órganos". Pero, ¿estamos todavía con la investigación en los ratones? En el artículo no se explica en qué consiste la inmunoterapia. Igualmente, tanto en el titular como en el cuerpo de la noticia, solo se menciona al equipo español, obviando que diferentes instituciones extranjeras participan en la investigación. Se usan las declaraciones de científicos al Science Media Center para reafirmar la validez de la investigación, pero sesgándola a utilizar únicamente aportaciones de investigadores españoles. Llego a la conclusión, según lo que hemos visto en clase,
que nos encontramos ante un artículo que es publicado en una revista de prestigio como es Nature para su revalidación por parte de la comunidad científica. ¿Será revalidado o no? Evidentemente en esta fase, puesto que aún no se ha llegado a la fase clínica, que sería la definitiva. ¿Pero por qué se hace el artículo? Evidentemente porque el Instituto Biomédico necesita darle publicidad a los trabajos por un motivo social hacia sus patrocinadores, tanto sociales como económicos. Por otro lado, también nos estamos encontrando con una ruptura del paradigma. Es decir, hasta este momento los cánceres se habían operado y tratado posteriormente con quimioterapia o radioterapia. La inmunología como nueva técnica evidentemente es un avance, aunque gracias al asesoramiento he podido descubrir que no han sido los primeros. Y otro punto interesante que hemos ido viendo es cómo a la hora de que esa publicación llega a los medios de comunicación genérico, a la prensa, se produce la novelización, tanto del personaje responsable del departamento de investigación como el hecho de que han sido un grupo investigador español, teniendo en cuenta que si analizamos la autoría o quién compone este grupo de investigación, vemos que el componente internacional es bastante grande, y si se analiza el artículo científico publicado en Nature, los trabajos de investigación que han llevado hasta este punto no son nacionales, con lo cual estaríamos evidentemente ante un equipo que está llevando un gran trabajo en Barcelona, pero que no es realmente el boom que nos intentan vender los diferentes artículos que han salido en los medios de comunicación más habituales. Y por supuesto rompe con el reportaje emitido en televisión española, donde se obvia intencionadamente o no la circunstancia de que se está haciendo todavía la evaluación en ratones y no se ha pasado a la fase clínica.